La historia de encendedores Zippo. Esta marca clásica de encendedores, conocidos por su forma rectangular dotados de una bisagra que lo hace abrir y cerrar muy fácilmente, cuentan con gran fama por su elegancia y calidad, que los hacen únicos además de coleccionables. Detrás de esta fascinante marca de clásicos encendedores, existe una historia para contarte. Todo comenzó en 1912, Bradford, Pensilvania, Estados Unidos. Y un grupo de 4 amigos adolescentes de 15 a 18 años se reunían en las calles del barrio de Bradford, después de laborar en diversas fábricas de la localidad. En estas reuniones después del trabajo, estos adolescentes charlaban y acostumbraban fumar cigarrillos. En una de estas reuniones, un joven observaba cómo un amigo trataba de encender su cigarrillo sin poder lograrlo. De esa experiencia surgió en aquel joven la idea de crear un mechero para los encendedores, que consiguiese activarse con una sola mano, al instante, y sin necesidad de que al encender el cigarrillo, las personas ocuparan ambas manos para cubrir y proteger el encendido del aire. Después de que este chico fabricara este austero pero funcional encendedor con mechero, parecía ser el único de la época en funcionar bien. Pero este chico le restó importancia a su invento, y no pasa nada más de esa anécdota. En aquella época, el nombre de este adolescente era George Blaisdell, quien fue un chico rebelde y desde muy temprana edad demostró su desinterés por el colegio, mismo que abandonó apenas en el 5º grado de educación básica a los 10 años. Entonces después trabajó como obrero en fábricas de la localidad, y luego de un tiempo, su padre decidió enviarlo a la academia militar. Pero tan solo 2 años después, fue despedido de la academia, seguramente por su mal comportamiento, y sobre todo, detestaba recibir órdenes. ¿Cómo entonces este joven adolescente rebelde logra crear la empresa Zippo, marca famosa y fabricante de los elegantes encendedores conocidos a nivel mundial? Aquí la historia de Zippo. Fue así conocido desde niño como un chico rebelde. Después de mostrar su rebeldía en la academia militar, regresa a su hogar. Para aquel entonces su padre ya había progresado financieramente y administraba una fábrica de motores a vapor y compresores llamada Blaisdell Machinery Company, donde sin dudar le dio empleo a su recién llegado hijo y expulsado de la milicia. Su padre, quien era muy estricto, le dio obligaciones como empleado en su negocio familiar. La fábrica de compresores de vapor, gas y de transmisión por correa nutriría al joven adolescente en sus habilidades como empresario y en negocios. Trabajar en la empresa de su padre fue lo mejor que le pudo pasar a este joven rebelde, pues fue ahí donde, alejado de distracciones, se enfocó en desarrollar sus habilidades de inventor. Durante varios años estuvo ayudando a su padre en su empresa, hasta que un día, después de ver cómo batallaba un amigo en encender su cigarro, recordó aquel invento de su juventud, donde Blaisdell creó un encendedor con mechero. Entonces se imaginó cómo sería si existieran encendedores que funcionaran a la primera, y sobre todo que tuvieran una presentación bastante llamativa. El tiempo pasó, y él consiguió ser el administrador de la fábrica de compresores de su padre, pero eso no era tanto lo que a él le apasionaba. Este hombre era un inventor. Ese mismo día, George, ya de 37 años, inspirado en aquel primer encendedor, se dio cuenta por fin que ese encendedor de su adolescencia
Era una gran idea. Comenzó a trazar un pequeño dibujo de cómo sería un encendedor que a él le pudiera funcionar. Y es así como de esa idea que surge de un momento a otro, George estaba convencido de que su producto sí puede llegar a funcionar. Pide ayuda a su padre para utilizar algunos equipos de su fábrica, inspirándose primero en un encendedor austríaco que ya existía. Comienza a fabricar una caja que llevaba forma rectangular e incrustó una tapa de la misma medida, de tal manera que al cerrarla, quedaran compactas ambas. Fue entonces que nace el pequeño encendedor que hoy conocemos, el cual funciona al utilizar solo una mano, los cuales son reconocidos por su famosa flama azul. Después, en el año de 1932, aquel joven emprendedor planeaba la fundación de su fábrica de encendedores. Pero hasta 4 años más tarde fue que pudo patentar su propio encendedor. Al tener ya su encendedor listo para producir y vender, George Blaisdell se da cuenta que aún no le ha puesto un nombre, y ese nombre tenía que ser llamativo y pegajoso. Al estar probándolo, el ruido que hacía le recordaba mucho al sonido de la cremallera o zipper, y asoció ese sonido al que producía el encendedor cuando éste se cerraba. El eslogan de la marca era el siguiente: "It works or we fix it for free". Funciona o te lo cambiamos gratis. Con esto George aseguraba a sus clientes una garantía de por vida para sus encendedores. Luego de tener su producto terminado a principios de 1933, George Blaisdell funda la Zippo Manufacturing Company, ubicada en Bradford, Pensilvania, iniciando con solo 3 empleados, y cada encendedor tenía un precio de $1.95. Durante sus inicios, la compañía tuvo pedidos de 500 encendedores Zippo. Estos, se cree, fueron los primeros encendedores producidos por Zippo como merchandising, unos clásicos que son valorados por muchos coleccionistas. Pese a que la marca inició en 1933, no fue hasta el 3 de marzo de 1936 que logró obtener la patente con el número 2032695, registrada en marcas de los Estados Unidos. A comienzos de 1939, la Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo efecto en Zippo, pues la compañía dedicó su producción de mecheros exclusivamente para el ejército de los Estados Unidos. En esa época lanzó un diseño exclusivo para las tropas militares. Se trataba de una caja de acero de Black Crackle, hecha de un material muy resistente que ofrecía una mayor durabilidad y resistencia a los golpes y caídas, mismo que los militares llevaban entre su equipo. Esto causó un gran efecto positivo para la marca, ya que sus flamantes encendedores fueron reconocidos por todo el mundo. Tal como le pasó a las navajas de Victorinox, que durante la guerra muchos militares estadounidenses adquirían la navaja suiza al regresar a sus hogares. Aquí puedes encontrar también la historia de Victorinox. El incremento en la producción de encendedores ayudó a fortalecer la compañía y aumentó el capital de la marca. Al término de la guerra, para poder hacer que sus encendedores fueran únicos, George comienza a grabar por serie su producto. Esta numeración se convertiría desde los años 50 en una herramienta muy valorada por los coleccionistas. Pero hoy, se dice que George era un buen jefe. Trataba de pagar bien a sus empleados, y si por alguna razón la compañía tenía que parar la producción, durante ese tiempo no se les descontaban las horas. El salario de sus empleados siempre era íntegro. George era un hombre astuto, necesitaba algo para llamar la atención del público. Fue entonces que se le ocurrió comprar un Chrysler Saratoga y lo transformó completamente en un encendedor andante. En 1947,
La camioneta convertida en encendedor se convirtió en el eslogan de la Zippo. Entre los éxitos de la belleza de los encendedores Zippo, también llegaron al cine, utilizados por personajes de diferentes películas como Die Hard, Reservoir Dogs, X-Men 2, Dogma, Gran Torino, etc. En 1963, George Blaisdell cumplió uno de sus grandes propósitos cuando promovió el primer torneo de golf Zippo en su ciudad natal, donde acudieron jugadores de todos Estados Unidos. Durante los siguientes años sabemos que Zippo se ha mantenido vigente en el mercado con sus inigualables encendedores. George Grant Blaisdell falleció en octubre de 1978, a la edad de 83 años, dejando su compañía a cargo de sus hijos. Hoy, la compañía ha incrementado productos a su catálogo, entre ellos, algunos encendedores cargados con butano y un calentador de manos que utiliza combustible para encendedor normal y cabe en la palma de la mano. Actualmente la compañía sigue perteneciendo a la familia Blaisdell, dirigida por el nieto de George G. Blaisdell, George B. Duke.